Frente a frente. ¿Cómo debemos prepararnos y qué debe significar la Cuaresma para cada uno de los católicos? A lo que la Cuaresma nos debe llevar, a irnos preparando para poder vivir una experiencia de un Jesucristo que muere, pero también que resucita. ¿Cómo se fija la Semana Santa? Como Jesucristo celebró la Pascua en un ambiente judío, en una fiesta judía. Ajá. El Peshá, que es la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Entonces es el 15 de Nisan y por lo tanto ellos tienen un calendario lunar. Por eso la Semana Santa se mueve, porque se ha estipulado que tiene que coincidir la Pascua cristiana con la Pascua judía. Entonces eso es lo que hace que el miércoles de ceniza sea antes, sea después. Algunas y veces ha caído incluso a finales de marzo, casi llegando a abril. Casi llegando a abril. Entonces la Semana Santa se corre también, casi pues la tercera semana de abril. El significado que tiene en lo más profundo del ser la imposición de la ceniza en la frente de cada uno de los católicos. Bueno, ya la ceniza en el Antiguo Testamento era un signo de arrepentimiento, ¿no? Cuando alguien había pecado tenía que hacer un acto público de reconciliación y se sentaba o se le ponía ceniza en la cabeza como signo de arrepentimiento. La Iglesia retoma ese signo para recordarnos dos cosas. Primero, que necesitamos arrepentirnos. Todos somos pecadores, pero no todos reconocemos que somos pecadores y no todos buscamos reconciliarnos también. Y en segundo lugar, la ceniza, que es signo de humildad, que recuerda nuestra naturaleza de que salimos de la tierra y a la tierra vamos a volver. ¿Con qué son los colores que va a vestir usted como sacerdote cuando está en Cuaresma? El color morado, que es signo de penitencia y de arrepentimiento, es el que verán a partir del miércoles de ceniza durante toda la Cuaresma, que la Cuaresma termina el Jueves Santo por la tarde. Cuando ya comienza el trido pascual, que es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, para lo cual pues la Cuaresma ha sido todo un tiempo de preparación. ¿Qué fecha de aquí en adelante debe ser importante para tomarla en cuenta en el mundo católico, señor? Diríamos que el misterio central y para lo cual nos preparamos, y eso es importante porque ni la ceniza ni la Cuaresma tienen su razón de ser en sí misma, sino en cuanto que nos prepara a vivir pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Insisto en estos tres elementos porque nuestra cultura tiende más solo a la pasión y a la muerte. ¿No? Nuestra cultura, por estar marcada por la cruz, es interesante eso, cómo pues hay mucho culto a Jesucristo que padece, a Jesucristo que muere, pero no se le da culto a Jesucristo que resucita y que vive, ¿verdad? Tenemos que darle el verdadero sentido, eso es lo importante. Por eso, si podemos hablar de la máxima celebración, es la vigilia pascual, el sábado santo por la noche. Explíquenos un poco de esta fundación Dei Verbum. Nace sobre todo para evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Es llevar la buena nueva de salvación, y de una manera muy particular, como es a través de la música y a través del canto. Esa es nuestra manera de evangelizar, y en los últimos años a través de las redes sociales. Tenemos proyectos también de asistencia, pero quizá diríamos la razón de ser es evangelización. Le leo un comentario que nos hace a través de la red social de Twitter, Guanacos. Padre Ábalos, nos da gusto la cantidad de sacerdotes. El contraste con Europa. El mundo se está alejando de Dios. Según usted, ¿cómo está la fe en América Latina? Cuando he tenido la oportunidad de visitar algunos lugares, uno se llena de tristeza, como los templos en Europa se han convertido en museos. En lugares turísticos de visita. Lugares turísticos, o sea, lamentablemente es así, es así. Entonces, cuando el Papa, San Juan Pablo II, habló de la nueva evangelización, primero habló de reevangelizar Europa, pero luego el mensaje creo que lo asumimos más nosotros en América Latina, y es por eso que la iglesia se va vitalizando, se va llenando de entusiasmo, se va llenando de alegría en muchas comunidades, ¿verdad? Pero como iglesia tenemos una gran responsabilidad. Pero en América Latina de mucha esperanza. Creo que de poco las misiones saldrán de América Latina para Asia. Contrario de eso, como sucedió en el descubrimiento de América. Así es, porque tenemos cantidad de sacerdotes, buenos sacerdotes, bien formados, ¿verdad? Bien preparados,
cómo ser ese evangelizador sin tener todo el conocimiento que tiene un sacerdote como usted. La iglesia, decía Pablo VI, existe para evangelizar. En el Evangelio Nunciandi lo menciona. La iglesia existe para evangelizar. La misión de la iglesia es evangelizar, no es otra. No es analizar, para eso están los laicos, ¿verdad? Es evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Es llevar la buena nueva de salvación. No solamente de manera de palabra a nivel de predicación, sino de testimonio. Y la evangelización no es solamente del sacerdote, sino del laico, pero hay que formarlo, hay que prepararlo, debemos llevarlo a una experiencia de Dios. Entonces, la persona que de verdad ha conocido a Jesucristo, que lo tiene en su corazón, entonces lo puede transmitir. Entonces llega a su lugar de trabajo y con su testimonio, con su transformación, con su conversión, evangeliza. Frente a frente. No podemos dejar de lado que ayer se cumplió un año de esta operación militar especial en Ucrania. Rusia es una gran potencia militar. Ucrania es el país más atrasado de Europa, el más pobre de Europa. Parece absurdo, como sería absurdo que Estados Unidos se viniera a meter a ocupar El Salvador, pues. Pero esto sí tiene un sentido histórico primero. Rusia, no solo desde los comunistas, desde los zares y antes de los zares, siempre ha tenido una actitud expansionista de territorio. Los dictadores siempre tienden a pensar, a hacer como eran los reyes, como eran los que antes fueron dictadores, ¿ya? Y por eso entonces él quiere, de alguna manera. ¿Y qué le queda ahora? Dos países en Occidente. Bielorrusia, que ese sí lo controla totalmente, hasta el nombre. Y el otro que le quedaba era Ucrania. Y por eso es que le quiere caer. Porque Ucrania se veía si había empezado a formar parte de la Unión Europea socia, no miembro, sino socia. ¿Ya? Y entonces se le estaba yendo. ¿Ya? Entonces ese es el momento en que él decide que a ese paisito me lo como. Y por eso es que dice que no es guerra, si lo negó. Para mí los tres grandes errores de Putin. Primero, no calculó que los ucranianos odian en gran medida a los soviéticos, a los rusos. ¿Por qué? Porque fue el país que más sufrió durante Stalin. No calculó que ese paisito chiquito iba a tener tanta resistencia contra ellos. Segundo error, ¿verdad? No calculó que podía meterse a una guerra larga. El mismo error que Estados Unidos, que Francia y que Inglaterra también han estado cometiendo con Asia. Y que entonces se les prolongan de tal manera las guerras que empiezan a hundir la economía de su propio país. Sí. Y el tercero, no calculó la reacción de los países occidentales. ¿Por qué? Porque su experiencia era Checoslovaquia y Hungría, que cuando se levantaron contra el comunismo, el Occidente lo condenó, pero hasta ahí nomás llegó. Y ahora no. El principio fundamental de la diplomacia y de las relaciones internacionales es defender los intereses propios de la nación, tanto por el lado de Rusia como por el lado de Occidente. Se ha producido un fenómeno que no fue lo que Putin quería, que era la operación pum pum, me lo tomo y aquí ya estuvo, y ¿qué iban a hacer? Los de Occidente ya no podían hacer nada, ya. Y ahora no, como se metieron, están también. Si Estados Unidos y Europa Occidental retiran el apoyo militar que le están dando a Ucrania, se acabó todo. Pues se acabó todo. Estados Unidos, los países europeos occidentales le están dando armas que nunca ha tenido
el ejército, están entrenándole para esas armas para que pueda lavar. Y eso le permite. Entonces, con un pueblo que está a favor de su país y de defenderlo, y con las armas suficientes, es lo que ha parado. E incluso hay momentos en que los de Ucrania echan para atrás a los rusos. ¿Y qué pasa? Que lo que se queda, sea quien sea, ya sea que se retiró Rusia o que Rusia ganó, se encuentra con un país absolutamente quebrado. Sí, y destruido. Y destruido, por eso. Por eso es que ya en Occidente usted va a ver que ya empiezan los países a organizar cómo le van a ayudar a Ucrania. Vladimir Putin decidió abandonar el Tratado de Control y No Proliferación de Armas Nucleares, START, con los Estados Unidos. Eso es una indicación de que está en una situación muy grave. Okay. Porque él iba a una guerra que en 5 días iba a ganar la guerra. Y ahora está recurriendo a la amenaza de usar armas nucleares. Y China ya se lo dijo, eso por favor, no. Porque eso sí es importante de la propuesta china. Y eso Rusia sabe que ya está por debajo de China económicamente, políticamente, en el mundo. No va a crearse un problema con China. Frente a frente.